Pues la semana pasada no fue un mensaje agradable. Vimos tres cosas acerca de los falsos maestros. A saber, que son sensuales, que son rebeldes y que son irracionales. Son sensuales porque siempre apelan a la carne y muchos de ellos tienen una ética sexual desviada. Son rebeldes porque no quieren someterse a nadie que no sea ellos mismos. Y son irracionales por dos razones. Primero, porque conociendo los juicios de Dios, cometen los mismos pecados que los que fueron juzgados. Y en segundo lugar, son irracionales porque son soñadores. Viven en un mundo de fantasía creado por ellos mismos, creyéndose los más santos y ungidos que hay, cuando son corruptos y pecadores. Así que Pedro sigue hablándonos en este contexto sobre los falsos maestros. Ya hemos explicado a partir del versículo 1 en adelante que siempre son más populares que los verdaderos profetas de Dios. ¿Por qué? Porque el falso apela a los apetitos sensuales y carnales del hombre caído. Así que estamos en este contexto de falsos maestros, falsos líderes espirituales, y pues vamos ahora a exponer el versículo 13 con tres palabras empezando por la letra C y están ahí en la pantalla. 1, fe, la primera, comida. 2, corrupción. Y número 3, condenación. Lo que voy a hacer con el versículo es exponerlo al revés para que sea más fácil de entender. Así que arrancaré con la última cláusula y luego acabaré con la primera cláusula, simplemente para que veáis que voy en orden un poco distinto, simplemente para que sea más fácil, ¿ok? Comida, corrupción, condenación. Puntos 1 y 3 van a ser cortitos. Punto 2 vamos a dedicar bastante tiempo al segundo punto pues en esta mañana. Así que versículo 13 dice: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hablaré sobre los errores en el segundo punto. Ahora, en este primer punto me interesa esta cláusula: quienes aún mientras comen con vosotros. Comen con vosotros. Pues aquí Pedro nos repite una enseñanza que ya hemos visto en el versículo 1. A saber, que los falsos líderes están entre el pueblo. Comen con el pueblo porque están juntos al pueblo. Andan con el pueblo. Y me gustaría citar un versículo que he usado regularmente en estos meses para daros a entender todo esto. Romanos 9, versículo 6. No todos los que descienden de Israel son israelitas. En términos nuestros, no todo Israel es Israel. No por pertenecer a la iglesia visible quiere decir que uno sea salvo. La salvación no es por ser un hijo biológico de Abraham, sino por la fe de Abraham, como nos explicó Nicolás en esta mañana. En los días del Antiguo Testamento, los falsos líderes andaban juntamente con el pueblo y de ahí el peligro. Balaam, por ejemplo, era un falso profeta de Mesopotamia, pero como él no andaba con el pueblo, ya que era gentil, no era tan peligroso. Los falsos profetas judíos eran infinitamente más perniciosos porque pertenecían al pueblo y sembraban veneno desde adentro. Y claro, tú siendo judío, si tú tienes que hacer caso a un profeta judío o a un profeta gentil, ¿a quién vas a hacer caso? A profeta judío, por el simple hecho de que él tenga sangre judía, le concedes una autoridad que no le vas a dar a un profeta gentil. Así que de ahí el peligro de los falsos maestros que estaban entre el pueblo en Asia Menor. La iglesia de Asia Menor tenía a falsos maestros entre ellos. Pero esto es lo que la palabra nos profetiza y promete una y otra vez. Y tenéis una frase de Pablo sacada de Hechos 20, versículo 30, dice: de vosotros mismos, hermanos de Éfeso, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar a todos vosotros con lágrimas. Pablo, 3 años en la iglesia de Éfeso. Yo llevo aquí 2 años y medio, ¿no? Advirtiendo, levantando la voz. Y digamos que después de 3 años me marcho. Es como si yo os dijera en esta mañana: hermanos, 3 años llorando, 3 años advirtiéndoos, ahora me voy. Tened cuidado. Velad, se levantarán hombres de entre vosotros que luego van a torcer la palabra de Dios. Pero Pablo entonces, ¿cómo encuentra confianza y tranquilidad en esta situación? Enseguida dice a la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, 32, hablando a los líderes,
Y ahora, hermanos, os comiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo sabía que la iglesia de Éfeso solamente iba a prosperar con la palabra de Dios, las sagradas escrituras, sola escritura, la bendita, inerrante, infalible palabra de Dios. Es esta palabra la que hace falta aquí hoy para que no seamos nosotros engañados. Esto significa pues que la meta del falso líder es desviarnos siempre de la palabra de Dios, apartarnos de las sagradas escrituras. Y Pedro de hecho va a explicar esto en el siguiente capítulo, capítulo 3, donde dice que los falsos líderes tuercen las escrituras. O sea, predican las escrituras, pero al predicarlas las están torciendo, y da ahí la gran necesidad de discernimiento en la comunidad de los redimidos del Señor. Por ejemplo, como ilustración, ¿quién citó el Salmo 91 en el desierto con Jesucristo? Satanás citó la Biblia. ¿Hay alguien aquí capaz de explicarme esto? ¿Cómo puede Satanás citar la Biblia? Pero Satanás citó la Biblia para animar a Cristo a pecar contra su Padre. O sea, cuando Satanás cita la verdad, está mintiendo. Satanás usa la palabra contra la palabra. No es suficiente con escuchar el mensaje. Hay que examinar qué es lo que el mensaje está diciendo. ¿A dónde quiere llevarnos el predicador con esto? ¿Nos está llevando hacia el libertinaje, como en Asia Menor? ¿Nos está llevando hacia el legalismo, como en Galacia? Siempre hay que examinar las palabras predicadas, porque Satanás sabe citar la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, la tarea principal de un pastor neotestamentario es la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios, para que las ovejas sean llevadas a buenos pastos, con el fin de que aprendan a discernir, con el fin de no ser engañadas. Así que, hermanos, cada predicación que escucháis, tenéis que estar en cada paso preguntándote: ¿es esto conforme a la palabra? ¿Esta enseñanza está de acuerdo a la enseñanza del Espíritu Santo? Hermanos que estáis descargando sermones entre semana en YouTube, es muy bueno tener YouTube como herramienta. Pero hermanos, hay cada cosa en YouTube. Hay barbaridades, hay herejías, hay falsas enseñanzas, y necesitamos estar anclados en la doctrina de la palabra para que no creamos toda doctrina, todo viento de doctrina. Pero quisiera en este primer punto llamar vuestra atención hacia los mecanismos de los falsos líderes dentro de la iglesia de Asia Menor. Ellos estaban comiendo con el pueblo, y ellos se aprovecharon de las comidas fraternales, yendo de casa en casa, como Pablo explica también en 2 Timoteo, a través de la comida, sembrando su veneno. De ahí el título de sermón hoy: veneno en la comida. Porque los falsos maestros lo hicieron en comidas fraternales. Porque claro, ahí no hay un control, ahí no hay autoridad, ahí no hay nadie rindiendo cuentas. No diría nada en un contexto público con la iglesia congregada, pero luego en grupos aparte, en comidas, en contextos informales, ellos se aprovecharon para sembrar veneno. Empezaron a maldecir a Pedro, empezaron a poner en tela de juicio el evangelio que predicaba, e hicieron lo mismo con Pablo en Galacia, en Corinto. A través de las comidas, el contexto informal, eran muy listos y luego iban ganando adeptos para su causa. Porque, hermanos, la herejía entra mucho mejor con un plato de paella y una lata de Coca-Cola. Entra mejor la falsa enseñanza así. Entonces las comidas fraternales, que son hermosas y preciosas y son un regalo de Dios, estos falsos maestros, estos bichos enviados por Satanás, estaban contaminando las comidas fraternales para hablar de cosas que no convenían. Esto también sucedió en el Antiguo Testamento. No sé si habéis estudiado la vida de un tal Adonías. Él era el cuarto hijo de David, y él quiso el trono, él quiso el poder,
para sí mismo, como vimos la semana pasada, un rebelde. Pero David había prometido dar el trono ¿a quién? No, David no. Salomón, el primogénito, él prometió a Betsabé que iba a dar el trono a Salomón. Pero claro, David está a punto de morir. Ya es muy viejo, está en la cama, él sabe que está en la trama final. ¿Y ahora qué hace Adonías? Adonías, como llevaba toda la vida en el palacio real, conocía a la gente clave y sabía quién no estaba del todo conforme con la decisión de David y que no estaban del todo a gusto con Salomón. ¿Y qué hizo Adonías? Os animo esta semana a estudiar 1 de Reyes 1 y 2. Adonías invitó a toda esta gente a una comida, un banquete. Oh, el diablo es astutísimo. Hizo lo mismo en Asia Menor. Y el banquete fue celebrado con el fin de levantar a Adonías como el nuevo rey. Y algo que estipula el capítulo 1 de 1 de Reyes es que Adonías no invitó a la comida a ningún seguidor de David ni a ningún seguidor de Salomón. ¿Por qué no? Exactamente, astuto. El diablo es astuto, pero luego David se enteró, Salomón se enteró, y podéis leer lo que pasó con todos ellos en el capítulo 2 de 1 de Reyes. Pero lo que sucedió en el Antiguo Testamento, luego sucedió en Asia Menor en el primer siglo. Las cosas no han cambiado. Los falsos aprovechan de contextos informales para ir sembrando veneno. De ahí el título de sermón en esta mañana, veneno en la comida. Así que, hermanos, tengamos cuidado con ciertas conversaciones que no convienen, que no edifican, que no son del Señor. No sigamos las pisadas de Adonías. No sigamos las pisadas de los falsos líderes de Asia Menor. Vivamos en luz, vivamos en transparencia, seamos limpios para la gloria de Dios. En primer lugar, pues, las comidas. Los falsos usaron las comidas como pretexto para derribar el evangelio de Pedro y la autoridad de Pedro. Ahora, el punto más extenso hoy, número 2. Corrupción. Volvamos al versículo 13. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, esto lo comentaré en el tercer punto, y vamos a ver ahora 4 pecados de estos falsos profetas. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, así que primero tenemos injusticia, luego tenemos deleites. Estos son inmundicias y manchas. 3 tenemos inmundicias. Bueno, inmundicias, manchas son términos sinónimos. Quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Así que aquí tenemos 4 cosas y creo que las tengo aquí. Sí, injusticia, deleites, inmundicias / manchas y errores. 4 cosas: injusticia, deleites, inmundicias y errores. Bien, en primer lugar, injusticia. Pedro utiliza la palabra injusticia 2 veces en sus escritos. Aquí y luego en el versículo 15, donde dice que Balaam, el falso profeta, el adivino, amó el premio de la maldad. La palabra ahí maldad es injusticia en el griego. Es el mismo término que encontramos aquí en nuestro texto. Y si vamos al libro de los Hechos, Pedro utiliza la misma palabra griega 2 veces en sus sermones. En primer lugar, en Hechos 1:18, Pedro, hablando de Judas Iscariote, dice: Judas, con el salario de su iniquidad, injusticia, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cuál fue la injusticia cometida por Judas? Por 30 piezas de plata, exactamente. Judas era injusto y Pedro alude a la injusticia de Judas. Y el segundo hombre nombrado como injusto por Pedro, usando el mismo término griego, aquí empleado en el 2 de Pedro, es Simón el mago. Pedro le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad, prisión de injusticia, veo que estás. Eso está en Hechos 8:22. ¿Cuál fue la injusticia cometida por Simón el mago? Quería comprar el don del Espíritu Santo, ¿con qué fin? Gloriarse en sí mismo, ganar adeptos, hacerse rico. Corrupto. Así que vemos algo interesante en las 3 referencias que os he citado: Balaam, Judas Iscariote y Simón el mago. Todos eran injustos
Y en los tres casos hay un fuerte componente económico. Balaam profetizó para ganar dinero. Judas Iscariote vendió a Cristo para ganar dinero. Simón el Mago quiso comprar el don del Espíritu Santo para hacerse rico y famoso. O sea, es posible que este término aluda a la corrupción económica de los falsos líderes. Eran hombres que no eran limpios con su dinero. Pero a nivel general podemos decir que eran hombres malos, pero hay esta conexión también económica que nos resulta interesante. Un verdadero creyente es limpio con su dinero, no es corrupto con su dinero, pero el falso profeta solamente quiere pasta. En segundo lugar, tenemos la expresión aquí, deleites. Nuestro texto pone, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Aquí, hermanos, huelga recalcar que la mayoría de las traducciones aquí se aparta de la Reina Valera 60. Aquí tenéis 6 o 7 traducciones que nos explican lo que Pedro quiere decir con esta expresión cada día. Haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Ponen su felicidad en el libertinaje a plena luz. Disfrutan haciendo a la vista de todos lo que les viene en gana. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Creo que hay 3 más. ¿Sí? Ellos viven entregados sin freno alguno a las pasiones en pleno día. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Así que aquí donde la Reina Valera dice cada día, lo que realmente Pedro está diciendo es que estas personas son tan viles y tan corruptos que utilizan la luz del día para exhibir su asquerosidad, su pecaminosidad. Son hombres ya con una conciencia totalmente cauterizada. En este sentido, un comentarista bíblico de la Iglesia de los Hermanos, llamado William MacDonald, dice, los falsos maestros eran peores que los propios paganos, porque los falsos maestros pecaban en luz, mientras que los paganos pecaban en oscuridad. Dice Jesús en Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:9, los que se embriagan de noche se embriagan. El hombre natural, todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, salvo o no salvo, todos tenéis una conciencia moral que Dios os ha regalado. Y ya que tienes una conciencia, tu conciencia te reprende cuando haces algo malo. Pero ¿qué hace un hombre natural? Como regla general, como sabe que tiene una conciencia, comete sus actos vergonzosos por la noche, lejos de la luz. Pero cuando la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre un pueblo, los corazones se vuelven cada vez más endurecidos y poco a poco la celebración del pecado se lleva a cabo a plena luz del día. Es cierto que los sodomitas cometían asquerosidades por las noches, pero la palabra también nos dice, en 2 de Pedro 2:8, que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot no estaba ahí por la noche en las discotecas de Sodoma, fiestas, bebidas y fornicación, no. Lot estaba en casa por la noche, pero aún así veía las abominaciones de los sodomitas, porque ya habían endurecido sus corazones de tal manera que a plena luz del día se entregaban a su lujuria. Así que, mientras la gente se esconde en el armario por temor a ser descubiertos, hay esperanza para una nación. Pero cuando una sociedad empieza a glorificar abiertamente a los que salen del armario, y los predicadores como Noé tienen que esconderse a la hora de predicar ciertas partes de la palabra de Dios, es una señal segura de que la ira de Dios se aproxima, se acerca. Es la evidencia de que la paciencia de Dios está a punto de agotarse. Los falsos maestros eran peores que los propios paganos, porque los corruptos, malvados, serpientes pecaban a plena luz del día y tenían un sistema teológico para justificar sus acciones. Decían Dios es amor y Dios es diversidad y Dios es libertad, por lo tanto podemos hacer lo que bien
nos dé la gana. Y tenéis una maravillosa cita de R.C. Sproul. Un Dios que es puro amor, un Dios que es pura gracia, pura misericordia, sin soberanía, sin justicia, sin santidad y sin ira, es un ídolo. No es el Dios de la Biblia. Los predicadores de Asia Menor no eran hombres de Dios, sino idólatras. Crearon a otro Dios y después de crear a su becerro de oro, usaron a este Dios para justificar su pecado a plena luz del día. ¿Dónde está el problema con el falso profeta? El problema es que peca en el nombre de nuestro Dios. Yo no tengo ningún problema con un pagano que me diga a mí, mira Will, yo sigo a Nietzsche, yo creo que hay que ir más allá del bien y del mal, yo no creo en la existencia de Dios, yo no creo en verdades absolutas. Aunque claro, esta frase en sí es una verdad absoluta, o sea, es una contradicción, pero por lo menos esta persona sigue a Nietzsche, sigue a los filósofos ateos y ánimo, ellos pueden hacer lo que bien les dé la gana, no voy a pelear con semejante persona. Pero sí voy a levantar la voz cuando una persona empiece a decir que vive en pecado en el nombre de Jesucristo. Y que Cristo y que Dios y que el Espíritu Santo le dan a él una licencia para entregarse al libertinaje. Como bien oró, creo que fue Trini el viernes en la oración congregacional. Oh Señor, que tu nombre no sea blasfemado entre los gentiles. Estos malvados, corruptos, falsos profetas levantan la bandera de Jesús y utilizan la bandera de Jesús para entregarse al vicio y a la corrupción. Bien habla nuestro hermano Judas de ellos en Judas 1:4. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, yo sé que estoy hablando de cosas que sucedieron hace 2000 años, pero esto está pasando en España en nuestros días también. Queridos hermanos, incluso dentro de nuestro mundo protestante español, hay cada vez más predicadores y teólogos progresistas que están negando por completo todo lo que enseña la Biblia sobre la ética sexual. Y lo más fuerte es que lo hacen en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios, esta pervertida ola no ha llegado a Almería todavía, pero tenemos que estar preparados para que cuando venga, que haya gente aquí, soldados levantando la voz en el nombre de Cristo, diciendo que Cristo, cuando salva a un alma, santifica a aquella alma. Cristo no permite que vivamos entregados al lodo del pecado. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios que su buena mano esté sobre su rebaño en estos días engañosos. Estos pecados de Asia Menor se están dando en nuestros días también. En tercer lugar, tenemos lo de inmundicias / manchas, que son sinónimos. Lo más interesante aquí, en cuanto a este tercer punto, es que Pedro no dice que tengan manchas, no dice que tengan inmundicia, dice que son inmundicias. Son manchas, son tan perversos y viles que contaminan todo lo que tocan. Sus gestos son pecado, sus miradas, sus palabras, todo es corrupto. Donde quiere que vayan, siembran maldad e injusticia. En el siguiente versículo 14, que os voy a predicar la semana que viene, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Todo es perverso. Les encanta la maldad. Es su hábitat natural. En el pasaje paralelo, en Judas 1:12 dice: ellos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Todo es yo, mi beneficio, mi dinero, mis proyectos. Y si tengo que usar a la iglesia para alcanzar mis sueños y mis fines, lo voy a hacer, porque el único que importa en esta vida soy yo. Contrastad este espíritu con el corazón de nuestro pastor Jesucristo, el cual era purísimo, santísimo, no se halló engaño en su boca, no cometió pecado, y Cristo no procura sacar provecho de sus ovejas,
sino que da su vida por ellas. Contrastad el corazón de un perverso, corrupto, hijo de Satanás, con el hermoso corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Cristo ha muerto por nosotros, no para que nos entreguemos a la inmundicia, sino para que su novia sea sin mancha y sin arruga. Efesios 5, versículo 27. Él quiere una iglesia gloriosa. Por lo tanto, una persona que te aconseja a ti en el nombre de Cristo y te aconseja con cierta laxitud moral, no te ama. No te ama con el amor del Señor. Porque si aquella persona de verdad te amase, te aconsejaría según los principios de la santificación de la palabra de Dios. El consejero lleno del Espíritu Santo te habla en base a la palabra. Te habla en base a lo que Dios ha dicho y no en base a lo que tú quieres oír. Aplicar esto también a vosotros que no estáis casados todavía. Si tú eres un varón de Dios y tienes ganas de casarte, y tú de verdad amas de todo corazón a tu mujer, y tú quieres casarte con ella, si tú amas a esa mujer con el amor del Señor Jesucristo, nunca vas a hacer nada que perjudique la santificación de aquella dama. Ella es una hija de Dios. Y si tú amas con el amor de Dios, amarás con un amor puro, santificador, limpio y transparente. Si tú empiezas a poner presión para que esta chica viole los principios de la santificación de Dios, tú no amas ni a Dios ni a aquella mujer. Pedro acaba, capítulo 3, diciéndonos, como buen pastor que era, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. 1 de Pedro 3:14. ¿Ves? El verdadero pastor llama a las ovejas hacia la santificación. El falso pastor dice: el pecado no importa. Haz lo que bien te dé la gana, porque todos estamos bajo la gracia de Dios. Hay que pues discernir para ver si estamos recibiendo consejo de parte del Espíritu de Dios o de parte del espíritu humano. Acordaos, hermanos, mucho de Proverbios 3, 5 y 7. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Alguien te aconseja otra cosa que no sea la palabra de Dios, no le hagas caso. Haz caso a la palabra de Dios. La Biblia dice algo. Un doctor en teología te dice otra cosa. Haz caso a lo que dice la Biblia. Sola Escritura, la palabra de Dios. Y finalmente, número 4, errores. En las comidas se recrean en sus propios errores. Ahora, a nivel de simplemente exegético aquí, lo más difícil en nuestro pasaje es saber de qué error aquí está hablando Pedro. ¿Está hablando él de los errores que los falsos profetas creían? ¿O está hablando más bien de los errores que iban sembrando en otros? Una posible solución sería que Pedro está hablando de las dos cosas. Ellos se habían dejado engañar y por lo tanto engañaban a los demás. El error que se estaba dando en Asia Menor fue el error llamado el error libertino. A grandes rasgos podemos resumir este error en la siguiente frase: ya que estoy bajo la gracia de Dios, puedo ser corrupto, puedo ser injusto, puedo hacer las cosas mal en casa, en la iglesia, en la esfera sociopolítica. Ya que estoy bajo la gracia de Jesucristo, puedo ser corrupto. Esta es la filosofía libertina que se estaba predicando en Asia Menor. Antes de volver a esta doctrina, quisiera llevaros hacia Galacia, donde se estaba predicando la doctrina totalmente opuesta. La doctrina de Galacia se resume en la siguiente frase: para ser salvo hay que creer en Jesucristo y guardar la ley de Moisés. Repito, para ser salvo hay que creer en Jesucristo, su muerte y resurrección, y guardar toda la ley de Moisés meticulosamente. Interesantemente, hermanos, en Galacia sucedió lo mismo que en Asia Menor. Los falsos maestros no llegaron el primer día atentando contra la autoridad apostólica de Pablo. No, llegaron, estaban en la iglesia, iban poco a poco como Adonías haciendo un sondeo, que no estaba satisfecho con Pablo, y luego en contextos informales soltaban el veneno, y luego cuando ganaron adeptos levantaron un fuerte mover contra el apóstol Pablo. Y Pablo entonces tiene que escribir la carta a los Gálatas para, uno,
defender su autoridad apostólica, ya que los falsos estaban poniendo en tela de juicio su llamamiento apostólico. Y número 2, defender el evangelio verdadero, a saber, que somos salvos única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Pero esto no quiere decir que las obras no tengan un lugar en el cristianismo. ¿Cuál es el lugar que ha de ocupar las obras en nuestra vida cristiana? Obras de santificación. Y la santificación es antes o después de la justificación. Después. En cuanto a tu justificación, hermano, la ley no tiene nada que decirte. La ley no hace nada sino condenarte, maldecirte y enviarte a Jesucristo. Tú eres salvado únicamente por la imputación de la justicia de Jesucristo. Eres salvo gracias a Él. No obstante, una vez salvado, si tienes fe verdadera como aquella de Abraham que oímos en esta mañana, vas a andar en santificación. No vas a vivir como un puerco de Asia Menor, entregándose a la corrupción. No podrás, porque tienes un nuevo corazón. Pero estas buenas obras no te ganan a ti la salvación, sino que son el fruto de la salvación que ya te ha alcanzado. Tenemos que entonces, hermanos, esforzarnos mucho a la hora de distinguir entre la gracia salvadora de Dios y la ética. En términos teológicos, el evangelio y la ley. Lutero, mis cuñados me regalaron para mi cumpleaños el comentario de Lutero a los Gálatas. Lo acabé hace 2 o 3 semanas y Lutero en un momento autobiográfico del libro dice, mira, yo llevo aquí años, él ya estaba escribiendo el comentario en el año 35-36, llevo años enseñando aquí en la iglesia de Wittenberg. No hay domingo que no se explique la diferencia entre el evangelio y la ley, la justificación y la santificación. Pero estoy seguro de que en cuanto yo me vaya con el Señor, la iglesia va a volver a confundirse. Somos hijos de Adán. Por naturaleza todos somos herejes. Y necesitamos una y otra vez el evangelio. Ser recordados estas cosas para que no nos gloriemos en nuestras obras. Si yo te preguntara pues en esta mañana, tú para entrar en el cielo, ¿qué es lo que necesitas hacer? Si tú me contestaras a mí diciendo, pues es necesario que yo ore todo lo que pueda, que me congregue todo lo que pueda, ayunar todo lo que pueda, evangelizar a menos una persona al día, conseguir un puesto ministerial, alejarme del pecado, y si sigo así unos 80 años, seguramente Dios tendrá misericordia de mí. Tú eres más perdido que cualquier libertino de Asia Menor, porque tu justicia es corrupción ante los ojos de Dios. Bien dijo Agustín de Hipona, Dios ve más maldad en nuestras mejores obras que nosotros vemos en nuestras peores obras. Aunque tú lleves 80 años siendo santificado, vas a morir con un corazón corrupto, malvado y perverso. Solamente entrarás en el reino de Dios en base a la justicia del Señor Jesucristo. Nada más. Y si no crees este mensaje, no has abrazado el evangelio apostólico. No permitas pues que ningún maestro de Galacia te diga lo contrario. Un ejemplo de esto. Un padre ya mayor está a punto de morir y tiene un hijo. Y va a redactar su testamento. Y decide, y aquí su mujer está difunta, decide otorgar todo a su hijo por su palabra de promesa, con su firma. El hombre tarda 2, 3 años en morir, y luego un día antes de morir le pide al hijo que vaya a Mercadona a comprarle una botella de agua como aquí que está viviendo el hijo. Ahora bien, después de morir, el hijo recibe toda la herencia de parte del padre. Sería absurdo si aquel hijo empezara a jactarse diciendo, mi padre me lo dio todo porque yo fui a Mercadona a comprarle una botella de agua. El hijo no lo recibe por haber comprado la botella de agua. El hijo recibe todo por pura gracia. La palabra de promesa. Su padre le dio la promesa y ha cumplido la promesa. Pero ya que el hijo ama al padre, cuando el padre le pide que vaya a Mercadona, pues va a Mercadona. No hay que confundir la promesa con la ética. Y por esta razón necesitamos quitar de nuestro vocabulario esta frase que me hace hervir la sangre. Hay que vivir el evangelio. Hay que vivir el evangelio. Eso es confundir el evangelio con ética. Vivir es ética. Evangelio es gracia.
La frase vive el Evangelio, hay que vivir el Evangelio, es una frase antiapostólica. Hermano, orar todos los días no es el Evangelio. Ser un buen esposo no es el Evangelio. Congregarte el domingo no es el Evangelio. Invitar a los hermanos a tu casa a comer no es el Evangelio. Ser un buen esposo es ética. Orar todos los días es ética. Invitar a gente a casa a comer es ética. La ética es bueno, pero la ética no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo crucificado. Cristo resucitado por amor a nosotros. Tú no puedes vivir el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes morir expiatoriamente por nadie. Yo no puedo dar mi vida por los pecados de Paco Herrera. Yo no puedo resucitar al tercer día para justificar a Nicolás ni a virtudes. Solamente Cristo ha vivido el Evangelio. No podemos vivir el Evangelio. Es confundir la gracia con la ética. Y Lutero llega a decir algo muy fuerte en el comentario ese. Dice, si confundimos la relación entre gracia y ética, perdemos a Cristo. Y él dice que este es el error principal del sistema romano, que no distinguen entre la promesa y la ética. Tengamos cuidado con la doctrina de Galacia. Aquí hay hermanos más propensos a dejarse llevar por la ola de Galacia. Hermano, hay que orar todos los días, porque si no oras la primera hora por la mañana, has negado el Evangelio. No, hermanos, eso es ética, no es Evangelio. Pero luego hay otros hermanos más propensos a caer en el error de Asia menor. La diferencia entre Galacia y Asia menor es que los de Asia menor decían que ya que Cristo te salvaba al 100%, la salvación está en Él, eres 100% salvo, ahora la santificación no importa. Porque tú vas al cielo, hagas lo que hagas. Pero Jesús nos dice que conoceremos al buen árbol por... Ahí está. No por sus canciones, no por sus predicaciones, no por sus oraciones fogosas, no. Por sus frutos. Y el creyente de Asia Menor se dejó seducir por este falso mensaje que negaba la obra de la santificación en nuestras vidas. Así que, hermanos, algunos aquí tendemos más hacia Galacia. Yo, personalmente, yo me conozco mi corazón. Soy muy legalista por naturaleza y me predico el Evangelio todos los días para no caer en el error de Galacia. Pero a lo mejor aquí en esta mañana hay hermanos más propensos a caer en el Evangelio, por así decirlo, de libertinaje. Ya que estoy bajo la gracia de Dios, puedo ser un corrupto. No. Hermanos, decimos no a ambos errores, porque son errores satánicos que denigran la plenitud que hay en nuestro Salvador Jesucristo. Para recapitular lo que hemos visto en este segundo punto. Número 1, injusticia. Injusticia quiere decir maldad, pero hay un fuerte componente económico. Balaam, Simón el Mago, Judas Iscariote. El falso profeta lo que quiere es tu dinero. Quiere tus billetes. Número 2, deleites. Deleites a plena luz del día. Son personas tan endurecidas de corazón que no pueden esperar hasta la noche para consumir, para pecar. Lo hacen a plena luz del día, felices y gozosos como en Sodoma y Gomorra. 3, son inmundicias y manchas. Todo es sensual, todo es mundano, todo es carnal, todo es ego. Y como hemos visto también con errores, hemos hablado de los dos grandes errores que han plagado a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. El error de Asia Menor, ya que estoy bajo la gracia de Dios puedo ser corrupto y no pasa nada. Y luego el error de Galacia, para ser salvo eternamente hay que creer en Cristo y guardar la ley de Moisés meticulosamente. Nosotros pues, para tener salud mental en este sentido, hay que acordarnos una vez más del Evangelio. Cristo ha muerto, resucitado por nosotros, y si creemos este anuncio, somos salvos. Pero si de verdad hemos creído este anuncio, sí o sí seremos santificados. Y esta santificación no es para ganar la salvación. Esta santificación es una muestra de gratitud hacia Dios por habernos elegido y redimido en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Yo sé que repito esto mucho, pero espero que no haya aquí hoy nadie confundido en cuanto a la relación entre evangelio y ética. La promesa de Dios y la ley de Dios son dos economías distintas.
Moisés no es Cristo. Moisés no es Abraham tampoco. Abraham también, una prefiguración de Cristo. Tengamos siempre muy clara esta distinción entre ley y evangelio, promesa y ética. Y ahora, para acabar, en tercer lugar, este punto es más cortito. Condenación. ¿Qué va a pasar con estos hombres que están aprovechando de los contextos informales de comida para sembrar sensualidad, rebeldía, irracionalidad? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues Pedro vuelve a decirnos una cosa que ha dicho varias veces en el capítulo, versículo 13. Recibiendo el galardón. ¿Qué es un galardón? Ya, un premio, exactamente. El galardón, el premio de su injusticia. Bien. Los falsos maestros, pues, van a engañar porque te hablan de un Dios de amor, de diversidad y de libertad. Pero, amor, diversidad y libertad, según una cosmovisión humanista, no según la cosmovisión bíblica. Y aquí Pedro nos dice claramente que van a ser condenados eternamente. Yo no quiero aquí torcer la palabra, pero voy a sacar una frase de Gálatas que me gustaría aplicar a este versículo de 2 de Pedro 2:13. El versículo que voy a usar está en Gálatas 6:7, pero para que veáis un poco del contexto, no quiero torcer la palabra. Gálatas 6:6, Pablo está hablando a la iglesia de que los miembros de la iglesia local tienen la obligación de sostener la obra del Señor en la iglesia. Yo todavía no sé predicado sobre el dinero como pastor, pero bueno, los miembros de una iglesia local tienen la responsabilidad de apoyar la obra de la iglesia local para que los pastores puedan comer, beber y dedicarse a la obra del Señor. Lutero dice que, sin embargo, en Galacia había algunos hermanos que no estaban siendo fieles a la hora de hacer esto. Y dice, esto está sacado directamente de Lutero, espero que la traducción esté bien, traducido así tal cual del inglés. Pablo le sale a estas personas con gran maestría, advirtiendo a estas personas que no se engañen. Aun cuando pueden defraudar y embaucar a sus semejantes, a Dios no le pueden burlar. Quien niega al que lo instruye la participación de los bienes, siembra una obra de avaricia, por esto también segará la recompensa de la avaricia. Y lo mismo sucede con todas las demás obras, buenas y malas. Es en este contexto económico, financiero, para que yo no tuerce la palabra, Pablo va a usar una frase muy famosa que usamos a veces sin pensar en el contexto. ¿Alguien sabe en qué frase estoy pensando? Gálatas 6:7, muy citado. Hasta aquí también lo hemos citado a veces en las oraciones. No os engañéis. Dios no puede, porque todo lo que el hombre, eso también segará. Yo, de nuevo, he explicado el contexto para no violar el principio, pero quisiera resaltar este principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo sé, para que nadie luego me pelee conmigo después. Yo sé que el contexto inmediato es un contexto financiero y económico, lo entiendo, pero el principio creo que tiene vigencia universal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, es cierto, uno no siembra en la iglesia local, no quiere comprometerse con su iglesia, va a sembrar, pues, fruto de la avaricia. Pero aquí los falsos maestros no podrán burlarse de Dios. Están sembrando secretamente, pero Dios no puede ser burlado. Mira, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar al consejo, tú puedes engañar al equipo de alabanza, tú puedes engañar al hermano de la escuela dominical, tú no puedes engañar a Dios. Los falsos maestros no pueden engañar a Dios, están jugando con fuego. Y por lo tanto, aquí quisiera usar este principio para apelar a lo que Pedro nos está diciendo aquí. Ahora bien, Pedro usa esta advertencia con el fin de advertir a las ovejas. Porque claro, si yo me acerco a un falso profeta de Asia Menor, y los hay hoy en día, y yo le digo a él, Dios va a castigar a sus enemigos, tú tienes que arrepentirte de predicar doctrina falsa. ¿Qué va a hacer conmigo aquel falso profeta de Asia Menor? Se va a partir de la risa, se va a burlar de mí. ¿Y tú quién eres? Intransigente, fundamentalista e intolerante. Dios no es un Dios de juicio, y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, que precisamente la doctrina que estaba negando en las comidas fraternales iba negando la doctrina del juicio de Dios, como se está dando hoy día en España también. Pero Pedro escribe estas advertencias para advertir a las ovejas, porque las ovejas hacemos caso a las advertencias del Señor. Pedro entonces nos da una gran confianza. Los falsos maestros estarán en contra de nosotros, nos van a llamar de todo, sobre todo si queremos hacer las cosas bien, con transparencia, andando en pureza y limpieza, pero Él promete que su día viene. Mira,
Hermanos de Asia Menor, los falsos profetas están engañando a ciertas personas. Es verdad, lo están haciendo secretamente, pero, Dios no será burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pedro aquí está repitiendo lo que Jesucristo nos enseñó en cuanto a la condenación eterna de los impíos. Hace un mes y pico os puse 10 frases de Cristo sobre el infierno sacadas de Mateo. Os leo 4 de ellas. Mateo 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Número 2, Mateo 7:13. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, muchos son los que entran por ella. 3, Mateo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Número 4, Mateo 13:41. Los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, Pedro está repitiendo lo que Jesús decía. Pero hay gente que dice hoy en día, falsos maestros de Asia Menor, que están entre nosotros en España, dice no, Jesús es un salvador de amor. Y por lo tanto, Jesús no juzga a nadie. Y Jesús no va a enviar a nadie al infierno. Y mi pregunta es, ¿de qué Jesús están hablando? ¿De qué Jesús están hablando esta gente? ¿Qué Biblia, qué versión de la Biblia estarán leyendo? Si la persona en la Biblia que más nos advierte acerca del infierno, ¿quién es? Cristo. O sea, si alguien te habla a ti de un Jesús que no habla del infierno, no creen en Jesús de la Biblia. Sí, levanta la bandera a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Jesús te habla del infierno porque te ama. El ejemplo que os puse la semana pasada, estaba aquí sentado Paco Gaitano hace 2 semanas, y puse el ejemplo, si yo veo la casa de Paco en llamas, y yo amo a Paco, ¿qué voy a hacer? ¡Paco! ¡Despiértate! ¡Tírame la cartera! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Suerte, hermano! ¡Suerte! Yo voy a hacer todo lo que sea posible para despertar a Paco y sacar a Paco de su cortijo si está en llamas. Y Cristo, ya que nos ama, sabiendo que en 100 años todos nosotros aquí estaremos muertos, algunos estaremos en la gloria, otros estaremos sufriendo con los sodomitas, pero hoy Cristo, antes de que nosotros muramos, antes de que vengan estos 100 años en los cuales hemos de perecer, Cristo nos advierte por amor y nos está advirtiendo y recordando, amada iglesia, que los falsos maestros van a cobrar factura, prosperan ahora, ganan mucho dinero ahora, son exitosos ahora, pero sus días están contados. Y Dios no será burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que antes de concluir, hermano, hermana, en esta mañana, y os hablo como si fuerais los hermanos de Asia Menor, no os dejéis engañar por falsos líderes espirituales que quieran apartaros de las sendas antiguas. Recuerda que lo que importa en un predicador no es la cantidad de seguidores que tiene, sino su fidelidad a la palabra de Dios, a la exposición de las Escrituras, a poner los pilares de las Escrituras para que las ovejas puedan comer buenos y ricos pastos verdes. Algo que me gustó también mucho el viernes en el culto de oración congregacional, y los miembros que no estáis comprometidos con la oración congregacional, no quiero cansarme diciendo esto, no quiero ser tampoco pesado, esto es un asunto de corazón. Pero algo que me encantó en la oración congregacional el viernes fue cuando la hermana, se le comenté anoche, empezó a levantar una oración, por predicadores en estos días. Oh Señor, levanta predicadores. Y empezó a orar por predicadores que conocemos, que están predicando la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que incorporar esta oración en nuestros ruegos al Señor. Oh Dios, levanta voceros, levanta predicadores como Noé, levanta voceros de Dios, hombres que no tienen miedo a Satanás ni a las tinieblas. Hace falta, hermanos, clamar al Señor para que levante una vez más voceros entre nosotros. Y os propongo algo también. Hermanos, a lo mejor puede sonar fuerte, casi imposible. Entre nosotros hay varones jóvenes, hermanos. ¿Quién sabe lo que Dios podría hacer con ellos? Hermanos, tenemos que tener fe y creer que Dios puede levantar de las mismas piedras a voceros, a predicadores de su palabra. Yo sé que la maldad está avanzando, pero hermanos, tenemos una arma poderosa: la oración congregacional. ¿Qué hizo Nehemías cuando estaba bajo ataque? Estaba Sanbalat y Tobías
levantando rollos para atacar al siervo de Dios, se puso a orar con el pueblo de Dios y Dios bendijo la obra. Oh hermanos, si fuéramos una iglesia de oración, si clamáramos de día y de noche, Dios podría silenciar la boca de muchos falsos profetas en Asia Menor. Hermanos, seamos diligentes y no usemos la soberanía de Dios como un pretexto para no esforzarnos en nuestra vida de santificación y de clamor congregacional. Clamemos por predicadores, clamemos por mensajeros, clamemos para que, como dijo el pastor Marcos anoche, para que la palabra corra y sea glorificada y que Dios nos libre de hombres malos y perversos. Dios levantó una obra en Asia Menor en medio de mucha enemistad. Y Dios quiere también, seguro, quiere levantar una obra en Almería en medio de enemistad. Pero no podremos ser fuertes si no estamos anclados en las sendas antiguas de la palabra de Dios y en la oración. Clamemos al Señor. Pidamos a Dios que se mueva con poder y que dé discernimiento a su pueblo. Acabamos leyendo el versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, y a que tienen por delicia gozar de deleites cada día, son inmundicias y son manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Hoy, amados, hemos visto 3 puntos en este mensaje. Están ahí: comida, corrupción, condenación. En el primer punto os expliqué que los falsos líderes eran muy astutos como Adonías, invitando a sus amiguitos a comidas informales para sembrar veneno. Satanás es astuto. Tened cuidado con conversaciones informales que no edifican. Tened cuidado con lo que decís por WhatsApp. Tened cuidado cuando un hermano empieza a hablarte mal de otra hermana por el teléfono. Tened cuidado con esto. Esto no glorifica a Dios. Número 2, corrupción. Vimos 4 cosas que hacían estos falsos líderes. Injusticia. Explicamos que es maldad en general con un fuerte componente económico. 2, deleites a plena luz del día, o sea, tenían la conciencia ya cauterizada. Inmundicias, porque todo es sensual y pecaminoso. Y 4, errores. El error de Asia Menor es el error del evangelio libertino, pero también nos advertí acerca del otro error muy peligroso, el error de Galacia, de creer que somos salvos por nuestros esfuerzos y logros espirituales. Pero finalmente, gracias a Dios, número 3, Pedro nos repite que serán eternamente condenados. Y aquí quiero citaros una vez más Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los falsos maestros van a prosperar en esta vida, van a ganar dinero, van a tener muchos adeptos, eso sí, van a ser más populares que los verdaderos predicadores, pero Dios no será burlado. Dios no se deja engañar. Y la feliz noticia, versículo 9, que hemos visto en estas semanas: Dios no solamente sabe salvar a su pueblo, sino que también sabe reservar a los injustos para condenación eterna. Oremos hoy al Señor, pidamos al Señor que nos dé mucha claridad en cuanto a qué es el Evangelio y qué es la ética, para que no caigamos en el error de Galacia ni tampoco en el error de Asia Menor. Y oremos no solamente para que Dios silencie a los lobos que se están levantando en estos días en la península ibérica, sino que también positivamente que levante a voceros. Y quién sabe, incluso aquí mismo en nuestra propia iglesia local, Dios podría hacer proezas con algunos que están aquí sentados entre nosotros. Clamemos al Señor, oremos a nuestro Dios y creamos que este evangelio ha de correr y ser glorificado, pase lo que pase, hasta que Cristo venga por segunda vez. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, tu palabra una vez más es un banquete. Apenas un versículo hemos leído, Señor, y cuántas cosas podemos aprender para crecer en ti. Te alabamos, Señor, porque primeramente somos salvados en el Señor Jesucristo. Su sangre nos ha limpiado y hemos recibido el beso del Espíritu Santo de Dios. Señor, queremos pedirte en primer lugar para que tú nos guardes de estas comidas fraternales fingidas, que son sucias, que son banquetes de Adonías, un réprobo, un malvado corrupto, como aquellos de Galacia, como aquellos de Asia Menor, que usaban el contexto informal para sembrar veneno en la comida, para luego hacer daño a tu palabra, Señor. Dios, guárdanos como iglesia. No permitas, Señor, que vivamos con una doble vida, una doble moral. Danos pureza, danos transparencia, danos limpieza de corazón, Señor. Y no permitas que Adonías nos engañe. No permitas que seamos tampoco Adonías, Señor.
En segundo lugar, Padre, en cuanto a la corrupción, todo lo que hemos estudiado, vemos la maldad de estos hombres que se levantaron predicando de un Dios de amor, de diversidad y de libertad, pero anularon por completo tu santidad, tu juicio, tu ira, tu soberanía. Padre, aquí en esta mañana no queremos adorar a un ídolo. Queremos adorarte tal cual eres, tal cual te has revelado en tu santa palabra, Señor. Y te decimos hoy que eres hermoso a nuestros ojos, eres precioso, eres sublime, eres supremo, eres digno de suprema alabanza, eres nuestro cántico y canción, escudo, fortaleza, Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta celestial, eres nuestro alfa y omega, principio y fin, el que era, el que es, el que ha de venir, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Te amamos, Señor, y no nos resulta atractivo otro ídolo, porque te amamos a ti, Señor. Te hemos conocido al Dios verdadero y no queremos conformarnos con otra deidad que no seas tú mismo, Señor, oh Dios. Da a tu pueblo una pasión por ti y no por becerros de oro, no por dioses fabricados por la lujuria humana. Y Señor, en este segundo punto también, líbranos del error de Galacia. Líbranos de pensar que vamos al cielo por orar por las mañanas, por congregarnos, por ser buenos creyentes, por orar antes de comer, por asistir fielmente, por leer tu Biblia, por evangelizar. Erradica, Señor, esta autojusticia de nuestros corazones y haz, Señor, que cantemos solamente de la justicia de Cristo, imputada, libre y gratuitamente a nuestras almas según tu beneplácito. Pero, Señor, también líbranos del error de Asia Menor. Oh Dios, si hubiera algún hermano aquí, Señor, alguna hermana sintiendo la tentación de creer que ya que está bajo la gracia, ya puede ser corrupto y perverso en casa, perverso en la iglesia, perverso en el trabajo, perverso a nivel sociopolítico, Señor, reprende en amor y enséñanos que el verdadero creyente anda en santificación delante de ti. Líbranos de los maestros de Galacia y líbranos de la teología de Asia Menor y permite que entendamos siempre la distinción entre tu evangelio y luego tus palabras éticas, tu ley moral que esperas de nosotros, Señor. Y en tercer lugar, Padre, alabarte, porque sabemos que, como he citado de Gálatas 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos visto el contexto, Señor. No he querido torcer tu preciosa palabra, pero, Señor, sabemos que los días de los maestros de Asia Menor están contados. Pueden engañar a tu pueblo, pero no podrán engañarte a ti. Señor, queremos pedirte que en la medida de lo posible, que tú silencies, Señor, en Almería, la voz de los lobos. Gracias, Señor, porque a nivel nacional veo que has tenido mucha misericordia de esta ciudad. Hay muchas olas que no se han metido aquí todavía. Y interpreto esto como una señal de tu gracia común hacia nosotros. Pero, Padre, también quisiera pedirte, no solamente que nos protejas de lobos, sino que tú también levantes a predicadores de tu palabra, Señor. Señor, veo aquí hombres jóvenes. No permitas que sean vagos, que estén perdiendo sus vidas, Señor, todo el día haciendo tonterías y sin comprometerse contigo. Cuando hay un mundo que ganar para ti, almas que salvar, oh Dios, pon en estos jóvenes, estos varones, pasión por tu palabra. Levántalos, Señor, con fuego del Espíritu de Dios. Señor, yo sé que esto humanamente hablando es imposible, pero si alguien hace 20 años me hubiera dicho a mí que estaría predicando al sur de España de tu evangelio, me había partido de la risa, Señor. Pero Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Y te pedimos, Señor, aquí en Almería, en España, más allá, Señor, levanta a predicadores, levanta a voceros. Sabemos que los días son malos y corruptos, Señor. Y te pido por soldados, te pido por un ejército de voceros fieles. Estamos hartos, Señor, de un cristianismo tibio, seco, muerto, indiferente. Queremos tu poder, Señor. Queremos de tu Espíritu Santo. Llama, Señor. Levanta, haz prosperar tu obra.
y que tú avergüences a Sanballat y que avergüences a Tobías y a todos los que se levantaren contra tu evangelio. Esto oramos con fe, con esperanza, como Abraham, que sabía que no dependía de él ni de sus fuerzas, sino de Dios, que resucita a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Alabamos tu nombre, Padre. Alabamos a tu Hijo y alabamos al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén.